Escuchas a Héctor Sanz en radio. Vamos con esta columna que ha causado bastante polémica. Algunas personas les llama poderosamente la atención las valoraciones que hago. Nada es inventado, son opiniones públicas de esta reconocida artista y actriz infantil mexicana. Perdón, no es mexicana, es estadounidense, Tatiana, pero obviamente que toda su o la mayor parte de su carrera se ha realizado en México. Y me han escrito algunos diciendo: "Oye, esto suena bastante escandaloso, bastante loco, ¿hay algo de real en esto?". Pues lo que digo en la columna básicamente es lo mismo que les voy a comentar a continuación. La columna está presente en mi perfil de Facebook. Ya me cansé de publicar en otras. Escuchas a Héctor Sanz en radio. Tenemos que cortar esto. Vamos a Ya estoy entrarle a un cansado tema de bastante intentar publicar en otras plataformas y con lo que me encuentro pues es definitivamente con una pared en la cual pues no se le da difusión. Eh, el principal canal de difusión de algunas veces de las columnas pues son precisamente estas redes sociales y obviamente que ellos como tratando de protegerse pues quieren que todos los contenidos estén albergados en su plataforma para poderlos monetizar, para poderles poner publicidad. Algunas acusaciones dicen que yo hago estas columnas para tener algún beneficio. Créanme que no, no tengo mayor beneficio que algunas veces lo que las personas quieran aportar, algunas personas que se quieran unir a nuestros grupos de estudio son bienvenidos. Si hacen una donación mensual de lo que sea su voluntad, pues bueno, estarán recibiendo mis contenidos plenamente verificados y obviamente nunca llegar al sensacionalismo ni pues a un movimiento coordinado en contra de alguien. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues Tatiana nos brinda una respuesta indirecta, al menos de su postura ante la vida, ¿no? De sus valores, de su forma de ver el mundo. Y lo hace y lamentablemente pues nos asusta por lo que dice. Tatiana nos brinda una respuesta indirecta a esta pregunta sobre si es satanista o piensa como alguno. O piensa como piensan en esas organizaciones, en esa, entre comillas, dicen las autoridades masónicas, asociación religiosa. Habla de que siendo supuestamente una celebridad dedicada a un público infantil no tiene una sexualidad definida, el público infantil no es un grupo al cual se le tengan que hablar de esta clase de cosas. Esta señora que hace música, que a lo mejor por lo que la recordamos es por la música que hace para niños, pues dice algo bastante desagradable, dice que al igual que Gloria Trevi, apoya las uniones y las adopciones gay. Habla con odio contra los conservadores, cual si fuera Andrés Manuel López Obrador, masón grado 33, enemigo de la Iglesia Católica, enemigo de los cristianos. Dice: "Yo siempre digo lo que pienso. Hago lo que siento y canto lo que quiero. Cada año hago una canción para el Pride", se refiere a orgullo en inglés, mes del orgullo, el orgullo gay, y me atacaron mucho los conservadores que no aceptan la diversidad y al mundo como es. Pero yo me defiendo, digo lo que pienso y a seguirle dando a lo que me gusta hacer. Cuenta la cantante de 52 años de edad, en ese entonces cuando le hace la entrevista el periódico Milenio. Lo que me gusta hacer, o sea, parte de lo que a ella le gusta hacer es apoyar las uniones homosexuales y hacer canciones para el orgullo gay. Que yo sepa, Tatiana no es lesbiana. No sé por qué tanto interés entonces en promover esto. ¿Qué gana ella con esto? Precisamente hacer eso, la forma en la que lo dice ella, es el credo de los satanistas de Telema, una secta fundada por un aristócrata británico llamado Aleister Crowley, que también es seguido por el satanista Marilyn Manson. Haz lo que te venga en gana. Haz lo que quieras, en inglés sería do you what thou will,
O más precisamente, haz tu voluntad, será toda la ley. Tu voluntad será la ley. Sé tu propio legislador. Es el principio central de la filosofía de la secta Telema, establecida por Aleister Crowley a principios del siglo XX. Recordar que en un momento Aleister Crowley sí estuvo relacionado con satanistas, con Illuminati de muy alto grado, como fue el caso del primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill. Este Winston Churchill que hacía esta señal que es aparentemente amor y paz, pues vendría a ser un signo satánico que le había dado él como la V de la victoria. Creo que Fox también en alguna ocasión hacía esta seña y creo que Bota, la han hecho muchos políticos, no solamente Fox. Dice, debo de aclarar que la religión es solo lo que te une con Dios. Por tanto, el satanismo no es una religión, aunque los gobiernos de la masonería lo registren legalmente como asociación religiosa, y más que en este gobierno se han abierto varios templos satánicos y templos de adoración a la muerte que también confluyen con el culto al angelito negro y la santería en nuestro país. En contraste con lo que dice Telema, los católicos, imitando a Cristo, decimos, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hágase tu voluntad, no la mía. Cristo, también cuando estaba en momentos previos a su pasión en la cruz, le pedía a Dios, Señor, si es posible, aparta esta copa de mí, un trago amargo, se refiere a la copa, la crucifixión, pero si no, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Por tanto, es hora de ser adultos y valorar más detenidamente que Tatiana, aunque muchos creen conocerla porque la han visto en televisión, porque han escuchado sus canciones, pues es una fulana de la calle, es una persona desconocida, es un desconocido y valdría la pena que no solamente hablando de Tatiana, sino de cualquier otra celebridad infantil, decirle a los niños que tengan cuidado porque pues albergan esta clase de malos pensamientos, de malas intenciones. Lo que ella está diciendo no es un error cualquiera, no es algo que te lo dijera cualquier persona, y mucho menos alguien que sabe que si su mercado principal es un público infantil, puede enfrentarse con el problema de quedarse sin público porque a los padres no les va a gustar una cantante que apoya esto. No es como alguien que se confundió y que tiene buenas intenciones. Em, es alguien más bien que está abrazando y defendiendo un movimiento que es totalmente inmoral, que apoya la sodomía, el lesbianismo, la bisexualidad, el travestismo, la transexualidad, que incluye amputación de miembros sanos, las doctrinas queer, drag queens y en mucho sentido también la sexualización de la infancia, porque hay una obsesión por parte de estos hombres y mujeres travestidos o homosexuales de llevar sus cosas a los niños, de iniciar a los niños en sus gustos, porque saben que es la preservación de su estilo de vida antiheterosexual. No es bueno, no es un accidente, no es una ligera confusión moral o pérdida o ligera distracción de sus principios. No solamente lo digo con el caso de Tatiana, lo digo con el caso de Gloria Trevi, lo digo con el caso de Madonna, todas estas cantantes que no son lesbianas hasta donde yo sé, pero se han convertido en esta, ¿cómo se llama? Una mujer que tiene un cuerpo muy voluminoso, Aleida Núñez también, no son personas. Lucía Méndez, otra señora que también un día vamos a mencionar, que aparece en una lista de una secta satánica, como Tatiana. eh, no son personas que particularmente hayan construido su carrera con un público gay y sin embargo insisten en decir que gracias a la gente que tiene relaciones sexuales y con su mismo sexo y lo hace público, son las personas a las que les deben todo, como si fuera una especie como de un compromiso muy, muy grande, una especie de lucha. Eso es lo que es, una lucha social, una revolución internacional. En el año 2004, digo simplemente para contextualizar, saben que siempre hago esto, según yo recuerdo las cosas, esta cantante y actriz Tatiana tiene una colaboración especial con la actriz infantil Dana Paola. Por cierto, Televisa ya no tiene actores infantiles. Hacen la telenovela La Niña de la Mochila Azul, una historia que originalmente creo que fue promocionada también por Pedrito Fernández, el cual vamos a mencionar también.
La escenografía se creó, la escenografía que se utilizó para Amy, la niña de la mochila azul, era reciclada de una película, perdón, de una telenovela que era así como de tipo del virreinato, ¿no? De la Nueva España, que se llamó Amor Real. No me acuerdo en este momento por quién era protagonizada. En su momento se dijo que la escenografía había sido reciclada para hacer la película Zapata, protagonizada por Alejandro Fernández y Jaime Camil, hijo del traficante de armas del mismo apellido, ¿no? Camil, de origen libanés, que supimos que fue un testaferro del gobierno de Ernesto Zedillo y de otros políticos. Creo que todavía con Peña Nieto tuvo grandes negocios hasta su muerte. Le encontraron un presunto lavado de dinero, creo que en Suiza. Bueno, pues para festejar a este violador, multiasesino, bisexual y analfabeta, Emiliano Zapata, uno de los criminales de la Revolución Mexicana. Ese mismo que ordenó, que dijo que iba a matar al presidente Francisco I. Madero, que fue su cómplice y luego se pelearon. El golpe de Estado que dio la masonería norteamericana contra México, quitando al presidente Porfirio Díaz y estableciendo pues estos gobiernos narcorrevolucionarios tan terribles que nos han aquejado desde 1910. Eso fue la Revolución Mexicana. Bueno, pasamos de todo esto porque también hay algunas telenovelas de la época, dicen ellos, colonial o virreinal. Sería correcto decir virreinal, que tienen un sesgo muy anticatólico. Había por ahí una, creo que de Lucero, Lucero Hogaza, esta famosa también cantante, que hizo una telenovela como del virreinato, como de la Nueva España, pero tenía la característica de arremeter mucho contra la Inquisición, ¿no? Reafirmando, ¿no? Las creencias sobre la Inquisición. Bueno, hoy día esa estrella infantil, Dana Paola, no es nada desconocido, que es pornográfica, que canta canciones para lesbianas, de relaciones lésbicas homosexuales. Ha colaborado con acusados de depredación sexual como el DJ japonés Steve Aoki, que fue acusado en vida por Isaac Capi, quien también denunció a Steven Spielberg, a Tom Hanks de abusos sexuales, lo mismo que Sarah Ruth Ashcraft. Y Isaac Capi, pues después de sus denuncias, muere en extrañas circunstancias en la carretera número 66 y además atropellado por alguien que tenía un nombre muy similar al personaje de Forrest Gump. Una cosa bastante extraña, en serio, ese caso merece no cerrarse, merece que lo volvamos a tocar. Casi todos los actores infantiles de Televisa también son adultos ahora y han participado en porno, en series, en obras de teatro pornográficas. Está uno que era el protagonista de una telenovela infantil muy inocente, por cierto, que se grabó en Real del Monte, Hidalgo, que se conocía no me acuerdo cómo se llamaba, Rayito de Luz, pero él se apellida es Spitzer, ¿no? Spitzer creo que viene del norte. Ahora creo que está anunciando productos para la piel de una corporación que se llama una marca francesa de cuidado de la piel, la Roche no sé qué, la Roche Posay, algo parecido. Bueno, este sujeto se ha caracterizado por terminar haciendo puro porno infantil, ¿no? Digo, puro porno de escenas de teatro, sobre todo escenas con hombres, ¿no? Porno gay. Eh, y Dana Paola, particularmente, pues hace apología de lo que es una estrella infantil, poniéndose, según ella no es una infante, en una especie de iconografía orgiástica. Casi todos los actores de Televisa han terminado en asuntos de muy mala nota. No estoy diciendo que la empresa tenga necesariamente una vinculación, pero por ejemplo, Imanol Landeta en el año 2015 fue acusado tras filtrarse unas capturas de un chat de Twitter, entonces, ahora X, en las cuales él decía que quería las fotografías de una menor y que había sostenido relaciones anales con una niña y que tenía que ser así porque de esa forma no había el riesgo de que se embarazara. Ese Imanol Landeta, o sea, un actor infantil que todos lo recordábamos por cantar Pescador, de este sujeto llamado Antonio Berumen, el que creó la carrera de Eduardo Verástegui, de Cairo, dirigió también la carrera de Lucero, de Fey, de muchas estrellas de aquel entonces.
que siempre Antonio Berumen se ha tratado como de vincular fuertemente con la Iglesia Católica. Bueno, no sé si tenga alguna vinculación por ello. Y Manuel Landeta, es importante decirlo, que él dice que le hackearon su cuenta y que esos mensajes no los escribió él. Esa es la versión que él dio, pero pues no hubo tampoco una respuesta por parte de la autoridad de aquel entonces. Y Manuel Landeta, como su apellido lo dice, pues es hijo de un hombre que se ha dedicado a hacer ese show sexual de solo para mujeres. Ahorita se me fue el nombre del señor, es un señor que no tiene pelo. Según una antigua denuncia del actor Pedro Romero, hace más de 15 años, la actriz y cantante Tatiana, la reina de todos los niños, también formaba parte de una secta satánica al interior de Televisa. Podría ser porque los satanistas siempre han estado relacionados con tratar de tocar al público infantil. Investigadores como Fritz Springmeier, pues, que es un sobrenombre, ha dicho que, por ejemplo, la corporación Mattel, pues vendría a ser una corporación controlada por grupos ocultistas. Y eso lo podemos confirmar de forma independiente, porque ¿quiénes fueron los fundadores de Mattel? Ruth Moscow y Elliot Handler. Y ellos formaban parte de una logia Illuminati llamada la Beit Rit. Entonces, no es algo tampoco falso, no es algo descabellado, no es algo que no exista. Sí, Mattel sí tiene eso. El cine infantil de Disney también se dice que tiene una fuerte vinculación con esto. Sabemos que Walter Elias Disney formaba parte de una secta llamada la Orden de Molay Internacional, que además tiene institutos de educación reales en México, como los Boy Scouts y otras organizaciones. Tiene su nombre por el gran maestre de los Caballeros Templarios, Jacques de Molay, que fue quemado en una hoguera por órdenes del Papa. Busca vincularse a los niños para su mejor corrupción, precisamente con todo el contenido infantil. También me dijeron por ahí que algunas empresas de dulces tendrían una vinculación con sectas. Igual que la nueva escuela mexicana de Andrés Manuel López Obrador, pues es una serie de acercamientos para ganar la conciencia de los hijos, incluso de sus adversarios, los conservadores. Tatiana en la década de los 80 hizo películas ocultistas, las pocas películas de terror que imitaban a las estadounidenses en México, Vacaciones de Terror, junto con actores como Joaquín Cordero, Pedrito Fernández. Ese Pedrito Fernández que también hemos visto que dice que, pues, que el narcotráfico es como cualquier otra cosa, es igual que ser abogado, es lo mismo que ser ingeniero y que todas las formas de trabajo son respetables. O le da miedo o tiene una vinculación, ¿no? Pedrito Fernández, que fue apadrinado en su carrera por Vicente Fernández, porque él realmente ni siquiera se llama Pedro Fernández, él tiene otro nombre, ahorita no me acuerdo cuál es su nombre. Colaboró con la familia Slim en hacer una narcoserie en culto a Malverde, este falso santo que no es reconocido por la Iglesia Católica y que es venerado por los cárteles de la droga en México, que para que pueda pasar la droga, que para que no te atrapen, que para que no te maten, rézale a Malverde. Tatiana siempre, siempre ha desacreditado a su ex esposo Andrés Puente, un empresario que la conoció o la contrató para promocionar precisamente uno de sus parques de atracciones, una especie de feria permanente. Ella dice, perdón, que es un empresario rico y que la golpeaba y que la explotaba. Andrés Puente, sin embargo, presentó un libro por ahí del 2000, 2001, 2002, presentó un libro contra la organización criminal del clan Trevi Andrade, de Sergio Andrade y Gloria Trevi, en que acusa a la reina LGBT Gloria Trevi de asesinar a su propia hija Ana Dalai intencionalmente, la cual por cierto tenía un nombre con connotaciones budistas. Una amiga de la infancia, y esto es anécdota personal mía, me contó en alguna ocasión que a ella la llevaban a los shows o la llevaron en varias ocasiones a los shows de Tatiana, esto en la década de los 90, y que presenció que Tatiana realmente no tenía paciencia con los niños, al punto de irritarse y muy fácilmente agredirlos hasta físicamente pellizcándolos, por lo cual hubo incluso algunos problemas, algunos escándalos, de los cuales imposible que nosotros nos enteráramos en la década de los 90 porque tenían muy bien controlados los medios de comunicación. Hasta la fecha, tú hablas algo de un actor, de un cantante, ve cómo es que los canales, muchas cosas que se dicen en YouTube, que se dicen en TikTok, no lo pone ninguna cadena de televisión porque es todo un gremio que se autorrespalda.
Karina Yapor, que también fue víctima de Sergio Andrade, es actualmente conductora de noticias en Texas en el canal Vox y precisamente una de las denuncias de este señor Andrés Puente, pues es que Gloria Trevi también intentó censurar o desacreditar a Karina Yapor. Una de las que principalmente defendieron a Gloria Trevi dentro del cártel Televisa fue Carmen Salinas. Carmen Salinas, que fue cómplice de Gloria Trevi, una de sus principales defensoras vocales. A pesar de que todas las pruebas en los tribunales de Brasil la condenaban por el asesinato y por explotación sexual, Televisa normalmente siempre fue a defenderla y desde la década del 2000 hizo una serie de programas conocido como El Recuento de los Daños, en el cual la presentaba como una víctima. Ahora, en 2026, el delincuente Beto, que habló para el programa Penitenciaría de Saskia Niño de Rivera, activista de la organización no gubernamental Reinserta, confiesa que él, siendo todavía menor de edad, tenía la facilidad de robar niños pequeños incluso de hospitales para ser asesinados ritualmente por Carmen Salinas, la cual daba un pago correspondiente por este servicio. La señora Carmen Salinas fue empleada en su tiempo de la bruja Illuminati María Félix, ligada a los Rothschild de Francia porque ella se casó con un poderoso banquero rumano que la posicionó dentro de la Socialité de Francia. Hizo películas para promover la vacunación y el culto a Benito Juárez, ese terrible masón, dependiente o marioneta del cártel Illuminati. Pero tenía una rivalidad con otras actrices que atacaba mucho, como es el caso de Irma Serrano la Tigresa, que fue cercana al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y al padre de Miguel Bosé, Luis Miguel Dominguín. Se supone que Serrano, igual que María Félix, formaban parte de una secta diabólica que era presidida por el actor, el señor telenovela Ernesto Alonso, el que hizo esa famosa telenovela de El Maleficio, pero también muchas películas con mensajes bastante contradictorios. Este señor se besaba públicamente con Juan Gabriel haciendo alarde de su propia homosexualidad, que es un acto contra natura y por tanto un acto de rebeldía contra Dios. Tú me creaste hombre, pero yo decido ir contra esa naturaleza. Es por eso que tal vez dentro del satanismo tengan en tanta estima o en tanta fijación por los actos homosexuales. El mismo cantante gay que aparece también, Juan Gabriel, aparece en la agenda personal del brujo santero y asesino caníbal ritual de Tamaulipas, Adolfo de Jesús Constanzo. Este hombre de origen cubano que nació en Miami el 1 de noviembre de 1962 y se dedicó a ser brujo de santería, que hacía rituales maleficios, que hacía calderos naganga con restos humanos y pues en la Ciudad de México muere el 6 de mayo de 1989. No queda esclarecido si el mismo gobierno ordenó matarlo para silenciarlo, porque dicen que también le daba servicios de brujería políticos. Por cierto, en aquel entonces en Tamaulipas se dice que era protegido por Américo Villarreal. O sea, el padre del actual Américo Villarreal, que era el Américo Villarreal del PRI, y hoy es el Américo Villarreal hijo del partido Morena. El mismo Américo Villarreal, o sea, la misma familia y con el mismo nombre, que se dice por parte de Julio Scherer Ibarra, por parte también de testigos consultados por Anabel Hernández, por Héctor de Mauleón, que había una red de huachicol dirigida por Sergio Carmona y que se utilizó esto para financiar las campañas de gobernatura de este Américo Villarreal. Bueno, pues allí también estaría operando, operó allí antes, por ahí a principios de los 90s, a finales, perdón, de los 80s, esta secta satánica. Este brujo es el que asesinó a un estadounidense que era sobrino, al parecer, de un político del Partido Republicano, y eso hizo que le vinieran a reclamar a Carlos Salinas de Gortari, que si no, no hubieran hecho nada, porque aquí en México es pura impunidad, y le exigieran que querían la cabeza de Adolfo de Jesús Constanzo. Recuérdese que él secuestró a un Spring Breaker, precisamente uno de estos norteamericanos que quieren venir a gastar dólares a la vida loca en Semana Santa aquí en México, y fue secuestrado por la banda de Constanzo para ser violado, para que Constanzo lo violara, luego le fuera cortando miembros y él se los fuera comiendo
porque él necesitaba todo ese sufrimiento, toda la liberación de esa energía para apropiársela y supuestamente ser más poderoso y hacer su cosa esta, el caldero Naganga, ¿no? Mucho cuidado con todos los que practican la santería porque pues es el cártel, la Unión Tepito, son los cárteles de la droga, los Jalisco, que se encontraron cosas en el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. Se encuentran también símbolos santeros entre las cosas que utiliza Claudia Sheinbaum. Entonces es una secta bastante macabra. Funcionarios del gobierno también de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, también se encontraron en sus casas cuando se hicieron cateos, calderos Naganga con restos humanos. Muy difícil de creer, muy difícil de aceptar, de asimilar que esto existe, pues créelo. Aunque no todos los artistas irían por servicios de asesinato ritual con este señor Adolfo de Jesús Constanzo, lo cierto es que iban para tener algún beneficio, ya fuera buena suerte, ellos creían, algún poder, recibir mejor dinero, mayor fama, no precisamente un maleficio, ¿verdad? No precisamente un sacrificio ritual. Se dice que Yuri, que Lucía Méndez, que Verónica Castro también habrían asistido con el brujo. Nunca procedió una investigación formalmente contra ellos. Y todo esto es muy complejo. Pero si es verdad todo lo anterior, y si hacemos el razonamiento de lo que dice este señor, por cierto que está desaparecido, nadie sabe dónde está, Pedro Romero, sería entonces comprensible que, por mucho que sean satanistas, se odian entre ellos. Carmen Salinas siempre estuvo protegida por abogados pues ligados a cárteles, a organizaciones, a mafias prácticamente. Algunos, por ejemplo, ligados a Andrés Manuel, como es el caso de este Gabriel Regino, o el abogado asesino que ya falleció, Jesús Hernández Alcocer, que mató a su esposa Irma Lidia en un restaurante. Pues ese era abogado, entre otros, de Onésimo Cepeda y también abogado de Carmen Salinas. Entonces, estamos hablando de que Carmen Salinas compartía o tenía acceso a servicios y a grupos de élite de poder, de mucho poder dentro incluso del poder judicial, de la política, porque ella también fue política, ahorita me estoy acordando por parte del PRI. Tenía acceso a todo esto y nos deja ver que no es el personaje que representa en televisión, que casi siempre le dan el personaje de una abuela, de una señora ama de casa. Ella no era eso, esos eran sus personajes, pero ella no era eso. Y si es verdad lo que dice Beto, pues aún peor, ¿no? Si es verdad que ella compraba niños para asesinarlos ritualmente, como se hace en toda secta satánica, porque no es cierto que no lo hagan. Seguramente ustedes le están vendiendo la idea de que es simplemente sexo o ritualidad. No, sí sacrifican gente. Y también a la secta santería y se mezcla con la muerte y otros cultos, para que no les digan tampoco que no, esto no es satanismo, esto es culto a la muerte. Todo ese grupito de cosas ocultistas viene a ser lo mismo del satanismo. Es peor de lo que parece, porque incluso Gloria Trevi, pues es otra de estas que están plenamente comprometidas con el LGBT por un compromiso probablemente de poder o de servicio a su dios oscuro. Gloria Trevi fue la que apoyó públicamente también, movilizó el voto para Claudia Sheinbaum, que es una pública practicante de brujería prehispánica y es una creyente del cambio climático. Ella es una mujer judía, pero atea o una judía de origen ateo y socialista, nieta de un comunista, de un comunista soviético del Partido Comunista Lituano. Ya con anterioridad les mostré fotos de cómo se vincula Sheinbaum directamente con el cártel de los Rothschild, con Emmanuel Macron, con Alexander Soros, por tanto, pues con George Soros, con el Foro Económico Mundial, entre otros que, bueno, pues gracias a Dios han sido detenidos y a la pericia o a la voluntad del presidente Donald Trump, que ha sido detenido, por ejemplo, el terrorista Nicolás Maduro Moros. Sergio Andrade tiene también familia dentro de la política. Trevi tiene canciones que exhiben esclavitud mental, sexual, fanatismo. Ustedes conocen las letras, los títulos de sus discos luego son terriblemente vulgares como Más turbada que nunca. Televisa la canonizó, la puso en un altar que no se merecía. La presentó como una santa mártir del machismo conforme a la moda del feminismo, conforme a las modas modernas de criminalizar a los hombres y cargar toda la responsabilidad sobre el tal Sergio Andrade,
del cual Carmen Salinas, por cierto, siempre también sostuvo una opinión muy favorable sobre Sergio Andrade. Gloria Trevi, que también tiene una red de abogados muy violentos, habremos de ver también sus nombres, seguro que encontramos que le dan servicio a otros, también activistas gay muy violentos que son capaces de perseguirte toda la red amenazándote como me ha ocurrido a mí. Tenemos entonces un grupo de personas que no solamente se dedican a la celebridad, sino que también se dedican a hacer lobby político. Hay por ahí también alguna foto de ella con Eduardo Verasti, pero pues igual pudieron encontrarse en, no sé, un evento público. Me resulta difícil que Eduardo no supiera lo que es Gloria Trevi, pero pues en 2001, según todavía no era converso, ¿no? Mágicamente converso, aunque de dejar a los Slim y su corrupción, eso jamás. Todos ellos maleducan, malaleccionan en la oscuridad a las masas. Yo sé que es difícil, que a lo mejor ahorita piensan que estás, Héctor, estás exagerando. em, Algunas personas dicen, a lo mejor le tienes algún resentimiento personal, te hizo algo a ti personalmente. No, realmente créanme que no nos conocemos, no sabemos, pero ellas públicamente se muestran de esta forma. Entonces yo sí puedo opinar de lo que públicamente conozco. Estas son redes internacionales. No sé que tengan una sede como tal, pero son redes internacionales que abarcan Estados Unidos y Europa. Con razón, la verdad nunca me gustó lo que hacía esta señora. Creo que por lo único que la conocíamos era por la música infantil. Tuvo un intento también de estar en el mundo de la música pop. Era un pop frío, como que aspiraba a ser precisamente un pop ochentero. Las ilustraciones de sus discos, pues vestida toda de negro, enseñando las piernas, poses muy sexuales, reflejaban que ella no pintaba para ser parte de un público infantil. Reflejaban, o al menos nos indicaban, que ella no propiamente se iba a dedicar a pues a un público infantil, ¿no? Y esto yo tampoco lo publico para que sea objeto de burlas ni objeto de morbo. Lo que quiero es simplemente que se entienda que hay denuncias, hay gente que ha desaparecido haciendo estas denuncias y que pues valdría la pena de que si alguien sabe algo, lo hable ahora, lo diga ahora, ¿no? Así como, por ejemplo, Beto tiene 36 años de edad, ya murió Carmen Salinas, habla de ella. Y habla también, ha quedado pendiente que hable de quiénes son esos militares de la secta satánica santera, quiénes son esos políticos con los cuales él convivió, porque pues debe tener una fuerte vinculación, sobre todo con la izquierda. Recordemos que también en la punto de vista, vamos a decir, geopolítico, pues existe que la santería es cubana, ¿no? Entonces podemos decir que también la santería es como un objeto de influencia o es un medio cultural de influencia de Cuba en el extranjero. La salsa, aunque tú no lo creas, la salsa, la música salsa, que tiene infinidad de mensajes de culto a demonios como el Egua, Changó, eh, los orishas, ¿no? Todo eso tiene una influencia cultural y de programación mental. La gente baila salsa y no sabe que está bailándole a los demonios del África. Escuchan canciones que se transmiten, por ejemplo, en estaciones de radio como La Z, que es del grupo Radio Centro, y que están constantemente emitiendo mensajes, bajas vibraciones, conjuros para invocar demonios de la santería. Y la gente no lo sabe. He escuchado, Marc Anthony es una de las figuras que más moviliza precisamente en ese sentido, y la gente no lo sabe. Entonces, yo llamo un poco a la cordura y ver que esto le han entregado un enorme poder a todos estos grupos ocultistas. Y lo creen o no, el estar precisamente fortaleciendo estos grupos ocultistas no puede sino generar violencia en nuestras calles, no puede sino generar una corrupción moral y cultural de nuestro país, porque además esto ni siquiera tiene que ver con nosotros. Vamos entonces con el área de los comentarios. Vamos con estos comentarios. Algunos no tienen ningún sentido, son de gente que simplemente quiere molestar. Por ejemplo, a ver, en vez de estarlo transmitiendo así, vamos a hacer otra cosa.
Algunos comentarios dan particular esperanza. Por ejemplo, Julio Cumul dice, muchos actores y cantantes son parte de la Agenda Satánica 2030. Confundir a los niños y a la juventud son financiados por el satánico de George Soros. Fíjate que sí, hay algo que se llama los premios GLAAD y se le da como reconocimiento a algunos presentadores de televisión, algunos cantantes, sobre todo a productores de telenovelas Televisa, sí, ha habido una vinculación. También una organización llamada Population Media Center, basada en las ideas pseudocientíficas de Paul Ehrlich, ha financiado telenovelas. Y bien, bien curioso porque esta organización fue la que también financió una película llamada Natalidad Prohibida, que decían, bueno, pues para que puedas seguir teniendo hijos, únete a una supuesta lucha contra el cambio climático, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Bueno, pero no todos son comentarios tan favorables. También está el caso de esta cuenta llamada Arero, no sé quién sea. Dice, pues gente como usted, se refiere a mí, tampoco es buena persona porque fomenta el odio hacia lo que a su percepción no es correcto. Así que mejor calle, era cállese, ¿no? Y sea un buen ser humano. Hasta Hitler fue bueno a su propio parecer y a cuánta gente no mató su odio. Hasta Hitler fue bueno a su propio parecer. Agustín Vázquez seguramente quiso hacer algo, pero no le interesó mucho a Satán, aunque luego hizo cosas para niños, eso es raro. Pues sí, es que es súper raro, ¿no? Pues iba para películas fuertes o hacía música, vamos a decir, neopagana, como se le pueda llamar, común, pop frío, ¿no? Y después termina haciendo música para niños. ¿Por qué? Diana González, 52, híjole, qué risa. Yo era niña cuando ella empezó. Sí, ya estamos viejos. Víctor Hugo Cabrera dice, Marcial Maciel, ¿en qué secta estuvo? Bueno, pues supongo que habla del fundador de los Legionarios de Cristo y como que me dice esto para decirme que nosotros los católicos somos agresores. Ya lo mencioné aquí mismo, ¿no? Lo mencioné que hay gente que se disfraza de católica y realmente está en esto. Marcial Maciel Degollado, pues era también uno de los colaboradores de Echeverría. Julio Mejía, favor de no ofender a satanistas, esos solo son ritualista, nada que ver, por eso se hacen los chismes. Bueno, supongo que es en un sentido como de jugar, de hacer broma con esto, eh, tratando como de decir que no, que los satanistas no son lo que la gente piensa. Dice Alex Toski, el que personificó a Pistachón Zigzag de Odisea Burbujas habló a la radio en un podcast que estaba realizando y él sí dijo que Tatiana había hecho ritual donde se le otorgó un anillo satánico, algún tipo de grado o jerarquía. Supongo que después le preguntaron a Tatiana y ella, obviamente, lo negó. ¿No? Muy buen dato, ¿eh? Muy buen dato. Vamos con otro. Arm O'Donoghue, lo que hace la gente para medio comer. No, créeme que de esto no podrías vivir, ¿eh? No se puede vivir de hacer labor informativa o de comunicar tus pensamientos. Dice, buena Emda, ya saben, te aventaste, nos dejaste secos los blanquillos con ese chisme noventero. Pues no fue en los noventas ni siquiera. Mm, otra persona. Voy a tratar de saltarme los comentarios que no abonen en nada. Vamos con el comentario de un morenista que dice, dice J. Horta, dice, a la Cochil Galvez,
se refiere a Xóchitl Gálvez, la ex candidata a la presidencia de México, dice, y compañía, ¿por qué no la mencionas? Porque nadie habla de sus señas satánicas durante su campaña y su afición por Baphomet. Pues porque no existe eso, ¿no? Yo nunca vi algo así. Otro, dice Eduardo Rodríguez, solo leí hasta donde mencionas a don Emiliano Zapata, líder revolucionario, que gracias a él los campesinos son dueños de las tierras que cultivan. Bueno, ya me reí un rato. Eviten enviar réplica a mi comentario porque nunca las leo. Pues no, de todas formas, para que alguien no se quede con eh, la mala idea, pues no, Emiliano Zapata no conquistó ningún derecho sobre las tierras. La respuesta es, Emiliano Zapata no dio tierras a nadie, las robó a personas como Emanuel Amor, fue amante de Ignacio de la Torre y Mier, familia de los dueños de Banamex. Las tierras únicamente pudieron ser propiedad por una reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari en 1994. Antes de eso, el criminal Lázaro Cárdenas, padre del cártel de Sinaloa, me faltó decir, hizo los ejidos para que los campesinos nunca fueran dueños de las tierras y nunca pudieran producir, ya que no tenían los medios para cultivar la tierra ni comerciar sus productos. Espero que esta respuesta le sirva, ¿no? Si él no la lee, pues le servirá las otras personas que la encuentren, encuentren satisfactoria, porque además es algo que se puede plenamente verificar. ¿Qué más? Bueno, dice Jolis Quintero publica Religión es solo lo que te une a Dios, jaja, desde ahí perdiste mi atención, bla, 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 bla. Pues Yolis, Yolanda, supongo, no eres una persona inteligente. Ya estás grandecito, ¿no? Dice Graciela Cárdenas. Pues no tanto como usted, vejestorio. Abraham Garcen Kenan dice, viva la apostasía. Mejor, como dice de tamaño, le diría a Graciela, pues no estoy tan ancho como tú. Patty Rex dice, una compañera de escuela nos platicaba que su esposo presenció un ritual satánico en foros de Telerisa y estaban varios artistas y actores. La mayoría se hicieron posteriormente cristianos. Puede que ser, porque incluso es que no es uno o dos. Mucha gente lo ha dicho. Por ejemplo, un cantante de Timbiriche dice que también, que ahí se hacían rituales de ese tipo. Nos vamos con otro comentario descalificativo. Dice Eduardo García, tu fuentes son Ventaneando. No, ahí nunca han hablado de algo así. TV Notas y TV y Novelas. Pues si esos son medios de la misma organización, nunca hablan de algo así. Y un reo al que le creen sin una sola evidencia. Bueno, pues es que, ¿cómo va a tener una evidencia? Si estos acontecimientos fueron cuando él tenía como 12, 13 años. Estamos hablando antes de qué, antes de iniciar el 2000. Este tipo solo está, una grosería, está traumado con la farándula mexicana y ama al señor Donald Trump porque como todo buen fanático piensa que por nombrar a Dios en cada frase para justificar sus odios ya es un elegido. Así que sí, eres un y mano. ¿Mano qué? No entiendo. Bueno, yo tendríamos que comentarle que en el pasado, eh, Obama, cuando impulsaba todas sus perversiones sexuales, guerras, conflictos, que fueron 8 años de billones de muertos, conflictos, atentados que él impulsaba, em, nunca mencionó a Dios. De hecho, tenemos videos de Barack Obama diciendo que Estados Unidos no es una nación cristiana, lo decía así claramente, y que el Islam siempre fue la columna vertebral, cuando la columna vertebral de los Estados Unidos de Norteamérica.
Es tiempo. Bueno, pues así cerramos con este capítulo. No sé si algún día quieran que hable de la lista completa. Pues nuestro país es corrupto. Esa es la realidad de las cosas. No se procedió contra todos los implicados. De los narcos satánicos únicamente se detuvo a esta tal Sara Aldrete, que está todavía en prisión. Hubo otras personas que también murieron en el intento de detención. Algunos dicen que el líder de la secta se quitó la vida para no ir a prisión. Otros dicen que fueron los mismos policías por órdenes de políticos de muy alto grado para que no hablara. Porque en la lista salía Yuri, Lucía Méndez, Verónica Castro, Juan Gabriel, Óscar Atié, creo que era un cantante, ¿no? No conozco que haya tenido mucho éxito, que sea muy conocido. No confundir con el otro Óscar Atié, que es un activista. Em, Híjole, no me acuerdo de todos los nombres. Tenemos que revisarlo. Ahorita rápidamente lo revisamos. Vamos a una breve pausa y continuamos. Regresamos. Y miren, aunque esto ya está prácticamente borrado de todos los sitios de internet, hay un libro de PDF de libre descarga que lo publica precisamente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y el libro se titula El Libro Rojo de la Administración de Justicia y habla precisamente de los fracasos. Entre ellos habla de el caso de los narcos satánicos. Entonces le escribimos ahí el nombre de algún artista. Ahí aparece la lista, si lo alcanzan a ver. Dice aquí Juan Gabriel, Yuri, Óscar Atié, Lucía Méndez, Irma Serrano, La Tigresa, el estilista de las estrellas Alfredo Palacios. Todos ellos niegan cualquier participación con los narco satánicos, pero estaban ahí, en la lista de contactos. Leemos esta página, que página número 8. Contrarrestar sus poderes supuestos y en cualquier momento llevar a los implicados ante la justicia. Luego de una orden de cateo para revisar el departamento de Sara Aldrete, localizado en los suburbios de Matamoros, Tamaulipas, la policía encuentra un altar en honor a Changó, divinidad orisha del panteón Yoruba, y Santa Bárbara, virgen y mártir cristiana del siglo III, que es otra representación para ellos de Changó. Ropa manchada de sangre y las agendas de Adolfo de Jesús Constanzo y la propia Sara, con los nombres de importantes políticos de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz. La Biblia sí o no nos habla de que hay satanistas, de que hay brujos, como Atalía, como Jezabel, así como en el Distrito Federal, sin faltar en la lista alusiones a personajes del mundo de la música y de la farándula nacional. Repito los nombres que aparecen aquí: Juan Gabriel, ya difunto, reconocido cantante homosexual que se besaba con Ernesto Alonso. Es verdad, era un tugurio, era Sodoma y Gomorra, sí. ¿Por qué no lo pueden aceptar? Yuri, que dice ser cristiana. Ella habría ido a los servicios de estos brujos porque recientemente, en la década de los 80, aunque se ha borrado de internet, un grupo de porros en los cuales estaría relacionado el exsecretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, que tenían un grupo de choque en la UAECH, en la Universidad del Estado de Hidalgo, habrían asaltado uno de los eventos, los camerinos, de un concierto de Yuri, y la habrían violado. Sujetos que participaron en esto posteriormente se convirtieron en gobernadores del estado de Hidalgo y estaban ligados al sistema de multiasesinos de la DFS, de la cual salió Hernán Bermúdez Requena, cómplice de Adán Augusto López en la Barredora, de la cual también salieron personajes como el hermano mayor de Carlos Slim, Julián Slim Elú, de la cual también salieron personajes como el Negro Durazo. ¿Quién más?
Es que es un mar de personajes. El padre de Omar García Harfuch, este señor, se me olvida su nombre, García Paniagua, Javier García Paniagua, que se casó con la actriz de origen libanés María Sorté, que en realidad se llamaría María Harfuch, que todavía por ahí anda haciendo telenovelas en Televisa. La impunidad total tenían estos tipos, ¿no? Y creo que me comentaron por ahí, la gente que sabe de esto, que no lo vas a encontrar en internet, que los agresores de Yuri aparecieron muertos de formas inexplicables. Óscar Atié, Lucía Méndez, Irma Serrano la Tigresa y el estilista de las estrellas Alfredo Palacios, que también le hizo a la actuación y no hace mucho falleció. Él tuvo un programa de, pues, como de variedades en Grupo Fórmula. Y bueno, ellos niegan tener alguna relación con ellos. Dice, de Oscar Atié Furlong, cabe destacar un dato curioso. En la plena cúspide de sus éxitos musicales y luego de colocar 10 discos en el mercado, 1992 decidió alejarse por completo de los escenarios. 20 años después, se supo que era un empresario dedicado a la industria inmobiliaria hotelera y a la venta de terrenos en su natal Acapulco Guerrero, una zona controlada por el crimen, actividades en las que aún se desempeña. A partir del cateo al departamento de la sacerdotisa, las fotografías de Constanzo y Sara Aldrete circularon de forma profusa por los medios electrónicos e impresos de México y el extranjero. Por fin las autoridades policiales y la opinión pública conocieron con precisión el rostro de los dos principales integrantes de la banda, a la que los periodistas bautizaron con el nombre de los narcos satánicos. Todo estaba listo para que más de 300 agentes policiales emprendieron por varios estados de la República la feroz cacería de los implicados. El 24 de abril de ese año, en una de las casas de seguridad de Constanzo ubicado en la calle Londres número 31, Colonia Roma, Ciudad de México, la policía detuvo a dos de los ahijados del padrino, Jorge Morán y Víctor Manuel Antúnez Flores, ya que en el inmueble se asesinó a Ramón Paz Esquivel, alias La Claudia, cuyo cadáver fue destrozado y arrojado en bolsas de plástico a la vía pública. La estocada final para Adolfo de Jesús Constanzo y sus fieles seguidores también tendrá como escenario la capital del país, en un operativo de película, espectacular y brutal, escalofriante e insospechado. El capítulo 2 pues habla de la víctima, la triste víctima, este pobre norteamericano que pues digámoslo, no era un hombre creyente, ¿no? Se vino a meter a México buscando alcohol, fiesta, sexo fácil, como todos los Spring Breakers, que estos son articulados, también debe de serlo por sectas satánicas, que lo que buscan es profanar la Semana Santa. En serio, no me quieran creer, no, no me crean si lo quieren, búsquenlo, investiguenlo ustedes. Por qué el mundo está organizado de esta forma tan macabra? Este tal Mark Kilroy no se merecía lo que le pasó, indiscutiblemente fuera quien fuera. En opinión de Carlos Monsiváis, que a mí me choca porque defendía a la secta Luz del Mundo, Adolfo de Jesús Constanzo González dice: nada le sucede por liquidar y brutalmente a travestis, marihuanos y judiciales, o sea, porque a ellos también los mató Adolfo de Jesús Constanzo, la secta satánica, pero a él lo aniquila el secuestro, la tortura y muerte del estudiante norteamericano Mark Kilroy. Al proceder así, Constanzo ignora lo básico, el poder que tiene, el que sea, es derivado, y se le da mientras no cause problemas graves. El gobierno norteamericano, el gobierno del Illuminati Bush, el que por otra fuente nosotros sabemos que violaba niñas, que fue el que abusó de Susan Edgar o de Susan Ford, que tiene sus testimonios como esclava mental, apoya las demandas de la familia Kilroy y la impunidad de Adolfo de Jesús Constanzo se extingue. Esto lo publicó en su columna Fuegos de Nota Roja. En ese sentido, el ex procurador general de la República y matón de la DFS también, Ignacio Morales Lechuga, afirma en un documental retrospectivo sobre los narcos satánicos y que aparece en YouTube que entre los cadáveres localizados en las fosas clandestinas del rancho Santa Elena se encuentra un personaje, se encuentra con un personaje muy,
Ya lo vamos a dejar por aquí en la página 9. Muy importante, el estudiante Mark Kilroy al respecto. Numerosas críticas se han escrito en redes sociales por las declaraciones de Morales Lechuga. Sin embargo, sus dichos reflejan un sesgo de la investigación bajo presiones del gobierno de Bush. ¿Por qué? Porque era familiar de un político. En marzo del 89, la desaparición de Kilroy, de 21 años de edad, estudiante de la carrera de medicina en la Universidad de Texas, Austin, Texas, se convierte en un asunto diplomático entre los gobiernos de Estados Unidos y México. El presidente George Bush exige al entonces mandatario mexicano Carlos Salinas de Gortari que acelere la búsqueda y la localización del muchacho y que si se puede con vida, sobre todo con bienestar, ya que la última vez que lo vio fue en una zona rosa, la zona rosa de Matamoros, Tamaulipas, según un testimonio de sus amigos Bradley Moore, Bill Hulletstone y Brent Martin. Los padres de Kilroy, Jim y Ellen, hacen hasta lo imposible por dar con su hijo. Sergio Martínez Salinas, integrante de la banda de los narcos satánicos, recibió la encomienda de secuestrar a un hombre de raza anglosajona porque le dijo el brujo que su cerebro es superior a los latinos. Para el fatídico ritual, según las instrucciones de Constanzo, el elegido resultó ser Mark Kilroy al estar en el lugar y en el momento equivocados. Los maleantes no tuvieron gran problema en llevárselo. La noche del 14 de marzo del 89 los estadounidenses se encontraban un poco ebrios, desorientados, situación que aprovecha Martínez para atraparlo. Lo sube a su camioneta, lo lleva al rancho Santa Elena. Las últimas horas de su existencia se dedica a rezar y a suplicar que lo liberen para regresar a su país, pero de nada sirven sus ruegos. Será violado, sodomizado, torturado, sin ninguna clase de miramientos, ya que Constanzo considera que entre más dolor cause a la víctima, más poder obtiene de ella, más poder le dará el demonio. En medio del sufrimiento físico y psicológico, Mark es arrastrado al centro del galerón de madera. Presa del pánico, observa cómo sus captores preparan los instrumentos filosos y lo rodean en medio de cantos y plegarias en extrañas lenguas que son africanas. Nótese también que Claudia Sheinbaum siempre dice que los mexicanos somos criminales por no respetar la afrodescendencia. Cuando habla ella de afrodescendencia, es precisamente en culto a estas entidades demoníacas. Su cuerpo es destrozado sin que pierda el conocimiento. Primero mutilan sus órganos genitales, luego le amputan los dedos de las manos uno a uno, después le cercenan las piernas hasta que un despiadado machetazo en la nuca acaba con su existencia. Acto seguido, habilidosas manos le extraen el corazón, al que mordisquean cual si fuera una deliciosa golosina, como se hizo en rituales de iniciación del cártel Jalisco, al que mordisquean cual si fuera una deliciosa golosina. Momentos después rompen el cráneo para sacar el cerebro y continuar con el desprendimiento de la columna vertebral. De esta última se harán collares, amuletos y otros artefactos para protección mágica de sus portadores. Mientras el caso metálico empieza a hervir con la sangre y la carne de tortuga, chivo y gallina, sin faltar la de la propia víctima, todo se cocina a fuego lento y se vuelve con enormes palas de madera a fin de obtener la preciada pócima, aderezada con vísceras, ajos, cebollas, chiles, para que el integrante de los narcos satánicos beban sin chistar en silenciosa comunión, una comunión satánica, una anticomunión. Una vez concluido el ritual, Constanzo ordena que se entierren los restos de Kilroy, su destino una fosa clandestina en un corral de Rancho Santa Elena. Se trata de una sepultura de escasa profundidad que agrega otras tantas que llegarán a sumar 13, el número por demás, pues un número cabalístico. Las otras personas fueron igualmente masacradas, de la misma manera que Kilroy. Varias de ellas, según declaraciones de otros integrantes de la banda, afrontaron el suplicio, el estilo que tanto le gustaba a la, entre comillas, sacerdotisa, del tamo con agua caliente para luego cortarles las tetillas, prestas de pánico y con terribles sufrimientos que excitaban a Constanzo y a sus cómplices. Luis Alberto Salinas, entonces jefe de servicios periciales de la PGJ de Tamaulipas, comenta en un reportaje con Paola Almaraz: en su momento, la matanza de los narcosatánicos fue algo extraordinario porque nunca nos habíamos topado con algo de esa magnitud, incluso la primera vez que tuve que pedir apoyo a servicios periciales de Reynosa porque eran demasiados los cuerpos encontrados.
No voy a seguir con esto, pero es un libro que pues es gratuito. Ustedes lo pueden conseguir en la página del Poder Judicial de la Ciudad de México y les recomiendo que pues que lo hagan antes de que no lo vayan a restringir o cualquier otra cosa. Todo esto viene de Cuba. La misma Cuba a la cual seguramente Sheinbaum envía tantas cosas para mantener a sus babalaos, que son esos líderes de brujería que son Miguel Díaz Canel, y lo fue en su momento Fidel Castro. No tengo nada más que agregar de momento. Cumplo con 1 hora de transmisión sobre este tema y pues así que como se dice por ahí, ustedes tienen la mejor opinión. Si les ha gustado este video, dale me gusta, comparte y comenta. No olvides suscribirte al canal, a las redes sociales para recibir más contenido, porque aquí no abordamos los temas de forma superficial. Llegamos hasta las últimas consecuencias. Gracias, Dios te bendiga, Dios Jesucristo te bendiga. Hasta la próxima.